Hola, soy el profe Germán y estás en mi canal de YouTube. Gracias. Suscríbete. Bien, algunos vehículos van a tener una Fuel Rail Pressure Sensor que va a estar instalado directamente en el riel de combustible. Entonces este sensor se va a encargar de estar monitoreando todo el tiempo la presión de combustible que hay en el riel de inyectores, informándoselo a la computadora. Aquí podemos ver también su diagrama. Va a tener tres cables. Por uno de ellos va a recibir una alimentación de 5 voltios. Por el otro una alimentación de tierra. ¿Okay? Y tenemos la salida del sensor que va a ir hacia la computadora, donde vamos a tener un voltaje variable, el cual va a ser dependiendo de la presión que esté registrando en ese momento. Normalmente cuando la presión de combustible es baja, la salida de voltaje va a ser baja, y cuando la presión de combustible aumente, el voltaje de salida va a aumentar. ¿Okay? Entonces esa va a ser la manera de operación de este sensor. Entonces, si tenemos un código de falla, primero tendríamos que asegurarnos que realmente la presión de combustible es la correcta antes de culpar al sensor, el cableado o la computadora. ¿Okay? Entonces hagamos primero una medición de presión, debe ser la que especifique el fabricante, y posteriormente pasamos a ver y a diagnosticar el circuito de nuestro sensor para determinar cuál es la falla. Bien, aquí vamos a poder ver la alimentación de corriente, la alimentación de tierra y el retorno de voltaje a la computadora, que normalmente el voltaje va a ser bajo si la presión es baja, pero si la presión aumenta, el voltaje va a aumentar. Aquí podemos ver una variante de este regulador de sensor de presión de combustible, donde lo tenemos pero ya con 4 cables. Miren, este corresponde a un Mustang 2012, un Mustang GT con la Supercharger, ¿okay? Donde podemos nosotros analizar el circuito. Tenemos 4 cables, es porque aquí ya vamos a tener integrado un termistor, que es el que va a medir la temperatura también del combustible. Entonces este sensor va a medir o va a estar monitoreando la presión de combustible y al mismo tiempo la temperatura. Si hacemos el seguimiento a los cables, uno de ellos va a ser una alimentación de 5 voltios al sensor de presión, la señal de retorno de la presión y una tierra común para los dos sensores, y el voltaje de 5 voltios, que va a ser variable de acuerdo a la temperatura a la que esté sometido el combustible. Entonces aquí nada más tenemos que darle seguimiento a los cables para ver qué señal debe de ser de cada uno y poder analizar si tenemos una señal incorrecta de alimentación o una salida. Pero ya dijimos que tenemos que primero checar la presión de combustible físicamente, a ver cómo está. Ok, amigos, aquí podemos ver directamente el Fuel Pressure Sensor montado directamente sobre el riel y su conector. Habría que ver cuántos cables tiene. Si tiene 3, es solamente un Fuel Pressure Sensor, pero si tiene 4 cables, va a traer integrado una Fuel Temperature Sensor. Bien, aquí podemos ver otro Fuel Pressure Sensor. Bien, aquí tenemos otro diferente, otro Fuel Pressure Sensor. Bien, y aquí tenemos el típico de Ford, el Ford Pressure Regulator Sensor.